Hola, ¿qué tal? Las revoluciones en todo el mundo han estado marcadas por la manera como los pueblos, impulsados por ideales de cambio y de justicia, han transformado la realidad política, social y económica de sus habitantes. Dos de estos procesos, aparentemente distantes en lo geográfico y lo cultural, comparten rasgos significativos, comparten elementos fundamentales sobre un nuevo orden en el mundo. La Revolución Islámica y la Revolución Bolivariana invitan hoy en nuestro programa a un análisis sobre el encuentro de estos dos procesos y su pertinencia en el actual escenario internacional. Hoy en Texto y Contexto, soy Luis Francisco Blandó. Bienvenidos. La Revolución Islámica iniciada en 1979 en Irán y la Revolución Bolivariana que alcanza el poder en 1998 acontecen en dos lugares distantes del planeta, con diversos enfoques en relación a su cultura y realidad. Sin embargo, Hugo Chávez Frías declaró que ambos procesos políticos, a pesar de sus diferencias, estaban hermanados desde lo social, geopolítico y contrahegemónico. Allí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy. Presento a mis invitados para poder abordar dicho tema. Me acompaña Ramón Medero, analista internacional, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Muchísimas gracias, Ramón, por tu tiempo por nosotros y la audiencia latinoamericana. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña en el estudio Omar Hassan. Él es docente universitario, analista en geopolítica. Muchísimas gracias, Omar, también por tu tiempo nuevamente con nosotros. Bienvenido. Y bueno, gracias. Vamos a iniciar. Yo quería iniciar con una frase que efectivamente tiene que ver con el tema que abordaremos el día de hoy del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Decía, en un mundo que se caracteriza por imponer patrones y conductas imperiales, pretendiendo anular nuestras culturas y uniformar a los pueblos en un humillante modelo de dependencia y negación de nuestras libertades y derechos, la Revolución Islámica de Irán inspira admiración y fortaleza en sus continuas y firmes batallas por la singularidad y exigencia de respeto a los caminos elegidos por su pueblo, decía Hugo Chávez a propósito de la Revolución Islámica. Yo quería iniciar precisamente hablando de este escenario. ¿Cómo es que se encuentran dos culturas diferentes en esta frase? Por favor, Ramón, empieza. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, fíjate, siempre hablamos de que, bueno, o se nos ha enseñado a nosotros los latinoamericanos de que aquello que sucede allá allende el mar, es decir, en Asia Occidental, como es el caso de la República Islámica de Irán, debe ser ajeno y distante de nosotros, y todo lo contrario. Hay un término importante que es la interculturalidad, que es el encuentro, el diálogo, el intercambio de saberes y de cultura, no a pesar de la diferencia, sino precisamente por esa diferencia es que debemos encontrarnos, porque hay muchas similitudes más allá de lo que nosotros creemos. Entonces, fíjate, yo recuerdo, siempre cito a Mariátegui recordaba a su vez a Ortega y Gasset, diciendo que, bueno, que la sociedad burguesa, la burguesía, tenía el alma desencantada. Y yo creo que la espiritualidad ha sido precisamente uno de los baluartes de toda revolución. Todo proceso revolucionario levanta como bandera, ¿verdad?, el mito, retoma el mito que es la fe por un mundo mejor, por una utopía realizable. Entonces creo que ambas revoluciones se encuentran allí. Ambas revoluciones están inspiradas por una voluntad colectiva, ¿verdad?, que nos hace hermanarnos, porque nos hemos identificado la revolución bolivariana por un lado, con la doctrina bolivariana, y la islámica por otro. Omar, tu lectura, ¿cómo es que dos culturas en lo geográfico distantes pueden encontrarse a pesar de la diferencia también religiosa y cultural? Bueno, la respuesta mía tiene un enfoque diferente al de Ramón, pero se complementa perfectamente. Sí. Yo lo veo desde la perspectiva geopolítica y geoeconómica. Venezuela, o la República de Venezuela, antes del año 2000, y el imperio o el reinado del Shah de Irán, eran dos países que estaban en un contexto internacional extremadamente difícil y adverso. Sí. Adverso a sus propios intereses y sus propias necesidades. Había un sistema hegemónico, había una lucha, especialmente en el periodo de la revolución iraní, de un contexto de Guerra Fría,
y enfrentamientos geopolíticos entre los dos bloques. La posición que ocupan o que ocupaban los países mal llamados del tercer mundo en ese contexto, y luego después de la Primera Guerra Fría, en la década de los 90, con la destrucción económica que sufrieron varios países de ese tercer mundo, que eventualmente evolucionaría a ser el actual sur global, fue quizás la motivación más fuerte que tuvieron estas revoluciones del impacto externo, tanto de estas políticas de colocarlos en la periferia y la semiperiferia del sistema capitalista global, de acuerdo a la visión de Wallerstein y todos estos, fue una motivación mutua y actuó como el mismo factor de presión tanto para Venezuela como para Irán, a pesar de la diferencia de tiempo y de posesión. Eso a la vez del conflicto, la situación tan adversa que sufrían esos países en el enfrentamiento geopolítico entre las potencias. Y luego en el año 2000, 1999, cuando empieza ya la Revolución Bolivariana, la imposición de la unipolaridad estadounidense o la pretensión de esa unipolaridad que tuvo un impacto bastante negativo tanto para Venezuela como para él. Esos son los puntos desde el ámbito geopolítico y geoeconómico que crearon las necesarias condiciones para una revolución tanto en Venezuela como en Irán. Sí, y fue antes de el inicio de la Revolución Bolivariana, ya había, digamos, aquella inspiración por parte del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, por tener a Irán y a la Revolución Islámica como un modelo a seguir. No tanto un modelo en la transformación doméstica o interna de Venezuela, como un modelo en su rol antiimperialista. Okay. Yo creo que el factor más poderoso en común es la postura antiimperialista, la postura, para ponerla en otras palabras, la postura de rechazar la imposición de la hegemonía occidental sobre el destino y el bienestar de los pueblos. Y sobre todo la autodeterminación de los pueblos del sur global. Esa categoría es bastante. Entonces, ese es el elemento que más inspiró, creo yo, al comandante Chávez. Hubieron, claro, otros factores. La revolución islámica fue una revolución que también trató de buscar y está buscando espacio para una igualdad social o socioeconómica, para luchar contra la pobreza catastrófica que vivía una gran parte de la sociedad persa durante el reino del Shah de Irán. Igualmente la respuesta desde la Revolución Bolivariana contra las políticas neoliberales que se aplicaban en este país tienen ese elemento en común. Entonces, el imperialismo y la lucha contra la pobreza. Dos elementos fundamentales. Ramón, ¿por qué la importancia de la Revolución Islámica para Hugo Chávez? Bueno, sí, por lo que Omar comentaba, fíjate, yo creo que es importante, antes de avanzar, adentrarnos más en el tema, es que lo islámico y lo bolivariano en el enunciado Revolución Islámica, Revolución Bolivariana, no es fortuito, no es casual y no hay que dejarlo pasar por alto, ¿no? Es decir, la Revolución Islámica es, aunque suene redundante, islámica, es decir, la Revolución Islámica se inserta en un proceso que comienza con la llegada del Islam hace 14 siglos atrás, que es ya el Islam nace como una revolución y se mantiene a lo largo de estos 14 siglos con distintos momentos. La Revolución Islámica de Irán es un capítulo dentro de ese movimiento universal islámico que nace 14 siglos atrás. De tal manera que es determinante en la vida nacional. No es una revolución iraní en el sentido nacional, es decir, no podemos hablar de una revolución islámica de Irán como un producto acabado de un país con un sentido nacionalista. Es mucho más trascendental que eso. Por otro lado, tenemos la revolución bolivariana. Bueno, ambas son doctrinas. La Bolivia está basada en las tres raíces, en el árbol de las tres raíces: Zamora, Robinson, Simón Rodríguez y Bolívar. Correcto. Y la revolución islámica de Irán tiene su doctrina. Es multidimensional también, tiene un factor político, de acción e ideológico, que son los preceptos coránicos, los preceptos islámicos. Y ambas revoluciones se parecen porque lo que determina la revolución islámica de Irán es la voluntad colectiva, y no lo digo yo, fíjate, lo decía un europeo,
Michel Foucault, en los días inmediatos, en el momento que se daba la Revolución Islámica de Irán, hacía referencia a la voluntad colectiva, que en ese momento los filósofos, los teóricos, pensaban que la voluntad colectiva era algo teórico, algo y casi imposible de ver en la realidad. Y la Revolución Islámica de Irán lo materializa de manera contundente, porque es un proceso que surge del pueblo. Y la Revolución Islámica en general, no solo la iraní, es eso, son revoluciones de carácter popular, es decir, son siempre de la viene del pueblo, son manifestaciones masivas, y ambas revoluciones se parecen en eso. La revolución bolivariana es una revolución fundamentada en la voluntad colectiva. La islámica de Irán también y se han mantenido a lo largo del tiempo y han sabido superar todos los escollos que Occidente les ha lanzado en su camino, precisamente porque ambos pueblos abrazan con mucho fervor, con mucha fe, y hay un factor de espiritualidad importante en ambas, más allá de que uno sea islámica y lo otro mayoritariamente cristiana, ¿verdad? Que es la de llegar, en el caso de Irán, llegar con una visión de futuro a un momento de justicia, de concordia, de paz, ¿verdad? De verdad en el Islam. En el caso del Islam, ese futuro, ¿verdad?, es una revolución progresiva, cíclica, con mira al futuro, y es una promesa, es una utopía cierta. Hay certeza en el Islam de que llegará un momento de concordia, de paz, de solidaridad, de hermandad en el mundo. La revolución bolivariana también lucha por esos ideales de paz, de concordia. Y no se puede luchar, ambas teologías, si lo podemos ver así, están dentro de un concepto de teológico emancipador. Entonces, dentro de un concepto emancipador, pues es imposible que quepan otras cosas que no sea una postura anticolonial, es decir, decolonizadora, contrahegemónica y antiimperialista. Entonces, es por eso, en ese espacio, que se unen ambas revoluciones. Sí, un factor muy importante para poder entender precisamente ese hermanamiento que ha surgido a pesar de la distancia y sobre todo a pesar de las diferencias religiosas. Un tema que también, Omar, voy a hablar contigo más adelante. Por lo pronto, vamos a una breve pausa en Texto y Contexto. Hoy la Revolución Islámica y la Revolución Bolivariana. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos sobre la Revolución Islámica y la Revolución Bolivariana, parte del hermanamiento que ha habido en los últimos años a propósito de las grandes similitudes, la convergencia que existen entre ambos procesos, pero que a pesar del tiempo, de la distancia, como hemos abordado acá en la primera parte, pues han, digamos, dado paso a que tanto en Venezuela como en Irán, pues sigan este modelo antiimperialista, siga un camino común entre ambos pueblos para poder alzar la voz en torno a muchos temas en el ámbito internacional, Omar. Y es precisamente ese otro tema que quería abordar contigo, el religioso, porque obviamente la Revolución Islámica parte de un proceso religioso. En el caso de la Revolución Bolivariana también hay un sentido espiritual a través del cristianismo. Y ha sido, digamos, un encuentro bastante interesante porque generalmente estos procesos políticos no convergen de esta manera. ¿Por qué ha sido así en estos dos casos? Bueno, yo considero que la razón, de nuevo, es los desafíos y las luchas internas y externas que han tenido en común. Y como también acaba de indicar Ramón, que es un acto colectivo, social. Las revoluciones que no son de masas y realizada y actuada por las propias masas, eventualmente fracasan. Eso requiere un nivel de convicción, de fe
de creencia. Y en ambos casos se han colocado, en la Revolución Bolivariana no se ha colocado solamente en el cristianismo, también se ha colocado en figuras nacionales y conceptos bastante laicos y nacionalistas. En la Revolución Islámica en Irán, más bien se ha colocado el énfasis más en lo religioso, porque también hay que entender que el espectro político en Venezuela es muy semejante al del mundo occidental, derecha, izquierda, pero en esa parte del mundo, no solamente en Irán, hay un espectro político adicional, que es el espectro político islamista, ¿verdad? Que es el que considera que el Corán y los dichos del profeta y todo eso deben formar parte esencial de cómo se legisla y cómo se vive en esa sociedad. Y esa fue la selección que se hizo cuando se dio la revolución islámica. Sí. Esa es la parte cualitativamente diferente, pero la que sí es en común es que para movilizar las masas, para que tengas una constante movilización política de la sociedad para lograr la revolución, tiene que haber un factor de fe, de creencia. Ese es el factor más en común que puedes conseguir y están respondiendo a los mismos desafíos. La pobreza, la marginalización, la irrelevancia política, la necesidad de renovar el aparato estatal, renovar la relación entre el Estado y la sociedad y, más importante, renovar la relación del Estado con el ámbito internacional. Todo eso son elementos fundamentales tanto en la Revolución Islámica como en la Revolución Bolivariana. Sí. Otro elemento que es muy importante tomar en consideración es cuándo inicia. El año 2000, el año 1999, es muy diferente al año 1979, en el ámbito internacional en particular, tanto en lo económico como en lo geopolítico. Entonces son, al igual de la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana, no iniciaron en el mismo contexto sociohistórico. Entonces, la Revolución Islámica, si la queremos comparar más con la bolivariana, teníamos que agarrar la segunda etapa, la etapa después de Ayatollah el Khomeini, no el Khomeini, el que está ahorita. Sí. ¿Verdad? En esas etapas después de Khomeini es que más empieza a aparecerse la situación de Irán con la situación de Venezuela y la convergencia entre los dos. Igualmente por los factores externos que son muy semejantes y las necesidades domésticas internas. Sí. Ahora, ¿cómo es hoy en día el papel de ambas revoluciones? Ramón, ¿cómo lo estás viendo en el actual escenario geopolítico? Bueno, todos estos elementos que hemos sacado a relucir, toda esa historia que nos une, porque tanto la Revolución Islámica de Irán como la Revolución Bolivariana responden, bueno, a decenas, incluso siglos de dominación occidental, ¿no? Entonces, lo hemos dicho ya, lo hemos comentado acá, entonces ambas revoluciones responden con un deseo de emanciparse. Entonces, muy profundamente en ambas revoluciones está el deseo de crear un mundo, ¿verdad?, multipolar, de pleno respeto de las soberanías nacionales, donde no haya una asimetría en las relaciones entre los países, que haya una comprensión, romper con ese bloqueo de univocidad, de uniculturalidad, de unipolaridad que establece la modernidad, el modelo civilizatorio, la modernidad capitalista, que nos lleva a un solo idioma, una sola moneda, una sola manera de ver las cosas. Y Venezuela, tanto la Revolución Bolivariana como Revolución Bolivariana, no el país, sino como igual no es Irán, sino la Revolución Islámica, dentro de todos estos preceptos que no nos da tiempo aquí de religiosos, espirituales, que no nos da tiempo aquí de desarrollar, y la Revolución Bolivariana, ambas apuestan por un mundo mejor, un mundo donde haya mayor entendimiento, donde las diferencias entre los países no sean factores de distanciamiento, sino más bien elementos para el acercamiento. Fíjate, con tantas diferencias culturales que tenemos con los iraníes, pues hay un gran hermanamiento porque son los mismos enemigos, son los mismos factores de asedio, son los mismos elementos de asedio contrarrevolucionario y que están contra el pueblo. Son revoluciones que se han mantenido por esa voluntad colectiva que ya citamos, y solo por esa voluntad colectiva, es decir, que no es algo impuesto. Es importante decirle a la gente que ambas revoluciones no nacieron de la noche a la mañana, sino son luchas que vienen, bueno, desde hace muchos siglos incluso, ¿no? Y heredamos de Bolívar
ese ímpetu antiimperialista contrahegemónico, e Irán también. Entonces, bajo ese paraguas que tiene al mismo tiempo valores morales, espirituales, políticos, ideológicos, pues estamos unidos en la creación de un mundo mejor, de un mundo pleno de paz, de justicia, de verdad, y ambas revoluciones creo que luchan por lograr y alcanzar ese mundo, que es un mundo, no se puede de otra manera, multipolar. Sí, y hablabas de lo común, es decir, del mismo enemigo, del mismo asedio y también de las mismas sanciones, Omar. Obviamente los desafíos en todo el tema geopolítico alcanzan a la revolución bolivariana y a la islámica. ¿Qué esperar de ahora en más teniendo en cuenta todo el escenario geopolítico actual? Bueno, fíjese, una cosa que me gustaría resaltar tanto de la revolución bolivariana como la revolución islámica es que son revoluciones en países de lo que hoy en día se llama el sur global. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la gran diferencia de las categorías entre la categoría tercer mundo y sur global es que los países que surgen después del proceso de descolonización en los primeros años son países que están tan restringidos por el sistema internacional bipolar, por la imposición de un neocolonialismo y un neoimperialismo a través de las relaciones económicas internacionales, que tienen poco protagonismo y poca capacidad de ser actores propios. Eso es en los 1950, 1940. Correcto. Corremos en el tiempo al año 2025 y estamos viendo que Estados Unidos y Rusia, para poder llegarse y ponerse de acuerdo con algo, tiene que hacerlo en la capital de Arabia Saudita. Un país que hace 20, 30 años geopolíticamente era irrelevante. Era una extensión o una mera extensión de Washington. Hoy en día es una realidad totalmente diferente. La misma realidad de la República Islámica de Irán, la misma realidad de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela es un actor internacional que está, por bien, por mal, por criticar, por apoyar, está en la agenda internacional activamente como algo extremadamente relevante. Irán, al igual. ¿Por qué? Porque es un sistema internacional multipolar. Y en ese sistema multipolar, el sur global son actores, no son coherentes en sí mismos, definitivamente, pero ahora son actores con su propio derecho. Y ese es el único chance que tenemos para transformar el sistema internacional y defender el derecho internacional que se está destruyendo por parte de ciertos países occidentales y hacerlo que funcione, tanto como las instituciones internacionales también, que al fin funcionen para sus verdaderos propósitos. En eso, actores principales que están haciendo eso, tanto salvar el derecho internacional como las instituciones internacionales, son la Revolución Bolivariana, la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán. Sí. En la parte de Venezuela se llama la diplomacia bolivariana de paz. Irán tiene exactamente lo mismo. Tiene un nombre diferente, pero es exactamente lo mismo. En el ámbito multilateral, todos los días, esos dos países están cooperando justo para salvar el derecho internacional y las instituciones internacionales, de que se transformen en algo tan irrelevante e inútil como la OEA. Omar, muchísimas gracias por permitirnos este análisis. También a ti, Ramón, gracias por acompañarnos en este texto y contexto muy interesante sobre dos realidades y sobre dos procesos políticos tan importantes para América Latina y para Oriente Medio, la Revolución Islámica y la Revolución Bolivariana. Pero ¿usted qué opina? También su opinión es importante. Contáctenos @telesurtv.net para sugerencias y opiniones sobre este y otros temas a través de nuestro programa Texto y Contexto. Así finalizamos. A ustedes muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.